Gracias, pastor. Con mucho gusto agradezco, pastor Francis, por esta oportunidad de compartir en tu congregación ahí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Nosotros desde hace 3 semanas, mi familia y yo, estamos aquí en Mérida, Yucatán, un poquito lejos de ustedes, con un ambiente muy agradable, 32 grados centígrados. Digo agradable porque hace 2 semanas estábamos todavía a 38, así es de que ya va bajando un poquito, pero muy contentos. Fíjense que hace unos días, llegando a la ciudad de Mérida, como les decía, hace 3 semanas, inicié con un plan para hacer ejercicio, para correr por las mañanas y hacer ejercicio también con aparatos, cosa que había dejado de hacer desde hace tiempo. Y la palabra del Señor llegó a mi vida de manera muy específica, muy clara, diciéndome, ustedes saben cuando han escuchado la voz de Dios. En esa ocasión yo escuché la voz de Dios diciéndome, no es posible que dediques más tiempo al aspecto físico que al aspecto espiritual. Así solamente lo escuché de parte de Dios y bueno, yo seguí con mi plan. El martes pasado no pude correr, no pude salir a hacer ejercicio porque salimos a inscribir a la preparatoria a mi hijo mayor, mi primogénito, Levi, y ya gracias a Dios está en la escuela, pero bueno, yo empecinado por hacer ejercicio, le insistía a Evelyn que saliéramos a correr, y bueno, ellos no querían, no tenían muchas ganas, pues el calor es muy intenso, pero aún así salimos. Había dado solamente unos pasos, una distancia de 30 metros, salté un área de pasto y sin ver caí en donde había una banqueta. Bueno, me revolcaba del dolor. ¿Qué puedo decirles? Si ustedes han sentido lo que es un esguince en el tobillo, es algo, yo tenía 30 años que no lo sentía, jugando básquet era común, pero me dolió hasta el alma. Bueno, en ese momento presenté mi vida delante del Señor, le pedí, Señor, por favor, quita un poco este dolor que, bueno, pasó media hora y yo seguí en el suelo sin poder moverme. Incluso estaba mi esposa y mis hijos esperándome para llevarme de regreso a casa en el carro y yo sentía un dolor tan terrible que no lo puedo describir. Bueno, para no hacerles el cuento largo, gracias a Dios no pasó a más, fue solamente un esguince, no fue fractura, y eso me ha permitido precisamente cumplir con lo que el Señor me estaba diciendo. Tengo que dedicar más tiempo al aspecto espiritual que al aspecto físico. Y pues bueno, eso me ha permitido meterme a leer más, a estudiar más. No quiere decir que sea malo el ejercicio físico, porque digo, la palabra del Señor es muy clara, que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y muchas veces cuando estamos haciendo ejercicio podemos estar meditando también en la palabra del Señor. Cuando estamos en la calle, cuando hacemos cualquier actividad en el trabajo, en la escuela, podemos estar alimentando el aspecto espiritual a través del trato con los demás, de la meditación en la palabra del Señor, de tomar decisiones adecuadas. No quiere decir que sea un castigo del Señor lo que el Señor me puso. Lo que sí quiere decir es que el Señor de una o de otra manera me hace entender su palabra y me hace entender en qué tengo que corregir mi vida. Cuando tengo que enfocarme en el llamado que Él me ha dado, cuando tengo que entender la palabra que Dios está poniendo para que yo la reciba y entonces camine en la perfecta voluntad del Señor. Esta palabra, mis hermanos, está dirigida a aquellos que están siendo levantados para dar una palabra de parte de Dios. En ese momento no fue alguien más, fue el Señor el que me dio esta palabra, pero tú que estás escuchando, has sido puesto para llevar una palabra específica de parte del Señor a tus hijos, a tus padres ahí en tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela. Dios te ha levantado para dar un mensaje de parte de Dios. Y esta palabra es para ti que estás escuchando. ¿Cómo saber que has sido llamado para dar una palabra de parte de Dios? Bueno, esto es muy claro y es muy sencillo. Al igual que el profeta Isaías, cuando es llamado en una revelación poderosa
ahí en esa revelación que estaba en el templo del Señor, donde se manifestaba la gloria de Dios, donde estaba la misma presencia de Dios y donde el profeta escucha: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién dará este mensaje? Oye, hermano, yo no sé si has pensado en esto, pero era hasta irónico de parte del Señor, porque no había nadie más, porque nadie más estaba presente. El único que estaba presente era el profeta Isaías, y aún así el Señor pregunta: ¿quién irá y a quién enviaré? Bueno, Isaías contesta inmediatamente: heme aquí, Señor, yo iré. Bueno, ¿cómo saber que tú estás siendo llamado para dar un mensaje de parte del Señor? Precisamente porque a veces tú eres el único, tú eres la única que está dispuesta, que esté escuchando la palabra del Señor para llevarla allá a tu casa, sembrarla y que traiga mucha bendición, para que tus hijos escuchan y sean corregidos de parte del Señor en el camino del Señor, para que el Señor los instruya, para que el Señor los corrija y entonces corrijan su vida y puedan caminar bajo la gracia del Señor y bajo el perdón que trae la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo saber que has sido llamado? Porque a veces no hay nadie más. Porque a veces eres tú el único, eres tú la única. A veces tú eres el único en tu familia que está escuchando la voz de Dios, aun cuando todos tus hermanos fueron instruidos a los pies del Señor, aun cuando han escuchado el mensaje de parte del Señor. Tú eres el único que sigue en pie y que está presente. Tú eres quien debes dar esa palabra a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos, porque no hay nadie más, porque el Señor te ha levantado a ti para eso. Ahora, ¿qué debes hacer cuando has sido llamado para presentar un mensaje de parte del Señor? En la palabra del Señor allá en Ezequiel 33, versículos 7 al 11, si tienen ahí cerca un ejemplar de la palabra del Señor, los invito a que busquen Ezequiel 33, del 7 al 11. Y esta palabra es muy específica acerca de alguien que ha sido llamado para presentar la palabra que está puesta de parte del Señor. Estamos hablando del centinela, que también ahí en la palabra de Ezequiel es llamado atalaya. Entonces vamos a leer esta palabra que dice lo siguiente. Leo Nueva Versión Internacional de Ezequiel 33, versículos 7 al 11. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Versículo 10. Hijo de hombre, diles a los israelitas: ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pasan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Bueno, esta es la palabra del Señor hablando acerca de la atalaya. Atalaya en realidad era una torre que se colocaba en un lugar muy alto y desde donde el centinela podía observar todo el campo o todo el mar y desde ahí dar aviso al pueblo si se acercaba un enemigo. Es decir, alertar al pueblo cuando se acercaba un enemigo, y desde esa torre llamada atalaya, el centinela anunciaba esa palabra. También en la palabra del Señor dice que yo te he puesto por atalaya. Bueno, atalaya en este caso entonces es la torre, pero el Señor hace la similitud de que a quien ha llamado para dar un mensaje de parte del Señor es una atalaya. Es decir, es una columna que el Señor ha establecido para alertar a la gente que se convierta de sus malos caminos y entonces viva. Ahora, primera consideración. Voy a hablar de 4 consideraciones cuando tú eres llamado de parte de Dios a dar un mensaje.
Primera consideración entonces, cuando eres llamado de parte de Dios a dar un mensaje. El centinela no se contrataba solo. De la misma manera que el pastor, el profeta, el enviado de parte del Señor no se autoproclama. Uno no se llama a sí mismo. Cuando tú has sido establecido como pastor, cuando tú has sido levantado como predicador, como misionero, como apóstol, tú no te has establecido a ti mismo. Cuando tú has sido llamado para dar un mensaje de parte del Señor, no es que tú mismo hayas decidido hacerlo, sino que el Señor te ha llamado. El Señor, por su sangre en la cruz, nuestro Señor Jesucristo derramado en la cruz, te ha comprado por precio. Estás contratado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Escuché hablar de un padre hace tiempo me dijo de su hijo no conocía del Señor y era un empresario muy exitoso. Sin embargo, cuando este hijo su esposa de este hijo conoció del Señor, él vio que era un negocio muy rentable, fíjate, vio que era un negocio muy rentable las ofrendas y los diezmos, y este joven le dijo a su padre, ¿sabes qué? Ya sé a qué me voy a dedicar, voy a ser pastor, porque ahí está la lana, porque ahí hay dinero, a través de los diezmos y ofrendas ahí se gana bastante. ¿Qué cosa? Cuando hemos aprendido lo que es el ministerio, cuando hemos aprendido lo que es el pastorado, lo menos que te debe de importar es el dinero, porque el Señor es tu proveedor, porque a veces no tienes en abundancia, tienes justo lo que necesitas para el día. Porque a veces no sabemos las cosas y las penurias que están pasando aquellos siervos de Dios que Él ha levantado y no se han autoproclamado, no han levantado la mano y han dicho yo me quiero autoproclamar. No, han dicho sí al llamado del Señor. No eres tú el que te autoproclamas para ser enviado de parte del Señor. Es el Señor el que te llama. Es el Señor el que ha puesto su mirada en ti. Es el Señor el que te ha tenido gracia y misericordia y te ha establecido para dar un mensaje de parte de Él. No eres tú, hermano, tu pastor, tu misionero, tu mensajero, tu predicador. Es el Señor el que te ha llamado. Segunda consideración. Para aquellos que han sido llamados para dar un mensaje de parte de Dios y que seguramente los que están escuchando han sido llamados porque por eso el Señor te ha traído hasta aquí. Por eso el Señor te ha llamado ahí en tu casa. El Señor es el que te ha marcado. Mira, no ha sido el pastor Francis. Él ha sido un instrumento de parte de Dios obediente para que esa llamada tú la recibas de parte de Dios. Él ha sido puesto para que Dios te hable directamente. Y el Señor te está diciendo que te ha establecido como una atalaya, como un centinela. Te ha levantado para que tú proclames la bendita palabra del Señor. Esta segunda consideración, el centinela se colocaba en un lugar estratégico. Repito, el centinela se colocaba en un lugar estratégico, donde tenía una vista privilegiada, donde observaba todo el campo, donde observaba toda la mar, al horizonte, observaba perfectamente. El atalaya tenía una posición de privilegio que nadie más tenía. Él era el primero que podía observar al enemigo cuando se acercaba. Él era el primero que podía observar y entonces dar la alerta. Cuando tú has sido llamado de parte del Señor para dar un mensaje de parte de Él, el Señor te ha puesto en un lugar privilegiado. No es porque seas mejor que los miembros de tu familia, que los miembros de tu vecindario o de tu escuela. Es porque el Señor te ha llamado, te ha apartado, como aprendimos el jueves pasado en esta predicación hermosa del pastor Francis. El Señor te ha santificado, te ha apartado. Él es el que te ha llamado y te ha puesto en un lugar especial. Y no hay lugar más especial que la misma presencia de Dios. Ahí es donde la atalaya, ahí es donde el centinela se tiene que colocar. Cuando tú eres llamado para dar una palabra de parte de Dios, tienes que colocarte en el lugar correcto, y el lugar correcto es la misma presencia de Dios. Acude a la presencia de Dios. Póstrate delante de la presencia del Señor, porque ese es el lugar adecuado en donde tienes que estar. ¿Cómo es posible que siendo pastor no pases tiempo ahí en la presencia del Señor buscando la dirección de parte de Dios?
¿Cómo es posible que tú has sido llamado, que tú que has sido convocado por el Señor, no pases tiempo en su presencia para entender, para discernir, para recibir, para observar desde un lugar privilegiado el mensaje que Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón para que lo difundes, para que lo proclames? Tercera consideración: el centinela, o en este caso el atalaya, debe distinguir si quien se acerca es amigo o enemigo. Una vez que has estado en el lugar correcto, una vez que estás en el lugar privilegiado, en la misma presencia del Señor, porque la sangre preciosa del Cordero abrió el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, y tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Una vez que tienes acceso a esa presencia del Señor, puedes entonces entrar a ese discernimiento espiritual, entender si es enemigo o si es amigo quien se está acercando a ti. Hay veces que quizá es la persona correcta. Hay veces que quizá era la persona adecuada, pero no era el tiempo adecuado para hacer negocios. No era el tiempo correcto y nosotros nos apresuramos y entonces nos dimos de topes contra la pared porque no supimos discernir los tiempos del Señor. Entonces la segunda consideración, la tercera consideración, después de haber sido llamado y después de estar en el lugar adecuado, esta tercera consideración, decíamos, tienes que discernir quién se está acercando hasta tu vida. Tienes que entender con qué espíritu lo está haciendo. El pastor Francis nos ha compartido muchas veces de tantos dolores de cabeza, tantas tristezas que se dieron en su vida, porque la gente que se acercó a él diciéndose siervo del Señor actuó de una manera terrible, peor que los del mundo. ¿Cuántas veces hemos vivido esto también? Porque a veces no entendimos quién era el que se estaba acercando, o porque a veces a lo mejor el Señor nos quería decir algo a través de esto. Es importante entonces discernir quién se está acercando, porque la atalaya distinguía si era enemigo o si era amigo el que te estaba acercando, y entonces comunicarlo al pueblo del Señor, comunicarlo de manera adecuada. Ahora vamos a la cuarta consideración para aquellos que han sido llamados para dar un mensaje de parte del Señor. El mensaje no necesariamente es positivo. Ezequiel es llamado para destruir. Fíjense, el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, ahí en la palabra del Señor, este profeta es levantado para destruir las esperanzas de los primeros deportados a Babilonia. El pueblo del Señor iba a ser devastado, pero esto llevó un proceso. Primero vinieron los primeros ataques y salieron los primeros deportados de Jerusalén hacia Babilonia. La palabra del Señor al profeta Ezequiel se da en ese contexto, porque el profeta entonces realiza su ministerio entre el año 593 hasta el año 751, que es la caída, 593 más bien, y la caída de Jerusalén es en el 586, es decir, 7 años después de que Ezequiel inicia su ministerio. La palabra del Señor viene a Ezequiel para quitar toda esperanza a aquellos que habían sido deportados a Babilonia, para quitar la esperanza de que iban a regresar pronto a su tierra, para quitar la esperanza de que Jerusalén no sería devastada. La palabra del Señor no es positiva en esos términos. La palabra del Señor vino a Ezequiel para anunciar que venía más dolor, que venía más tristeza, que no solamente iban a ser deportados ellos, sino que muchos más, todos en Jerusalén iban a ser deportados. Y no solo eso, sino que aquel lugar donde el Señor había decidido establecer su presencia iba a ser destruido, devastado, y no quedaría piedra sobre piedra. La palabra entonces de Dios a través del profeta Ezequiel no era positiva. Sin embargo, el Señor lo utilizaba para bien. Cuando el Señor habla en tiempos en el que hay una actitud aparentemente de prosperidad, aparentemente lo tiene todo el pueblo del Señor, aparentemente no necesita de Dios,
En ese momento la palabra profética es de corrección, es de juicio, para exhortarlos, para que ellos entiendan que no están caminando bajo la santa voluntad de nuestro Dios. Pero cuando el pueblo del Señor estaba pasando por tiempo de angustia, de dolor, de desesperación, entonces la palabra profética venía a ellos trayendo aliento, trayendo inspiración, trayendo esperanza, diciéndoles que la palabra del Señor había sido en juicio para ellos, pero que el Señor tenía todavía amor por ellos y que Él los iba a restaurar, que Él los iba a levantar una vez más. Cuando tú y yo estamos pasando por tiempo de dificultad como este que estamos pasando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, no puedes decir, no puedes traer solo palabras de prosperidad, no puedes decir que todo está bien, no. Lo que puedes hacer, lo que eres llamado a decir es que hay esperanza de parte de Dios. Muchos, y ya lo dijo el pastor Francis, acaba de mencionarlo, aquellos que mencionaban solamente palabras bonitas, palabras para endulzar el oído de los que oían, entonces han tenido que bajarle 2 rayitas a su predicación y han tenido que ajustarse a la voz del Señor, que no está en la línea de que todos van a sanar. Es muy claro, cada vez hay más gente enferma, cada vez escuchamos de siervos del Señor, de amigos que no solamente han sido enfermos, sino que también han partido delante del Señor. Cuando el Señor te ha levantado, cuando el Señor te ha establecido, cuando te ha permitido pasar tiempo con Él, ahí en ese lugar de privilegio, cuando el Señor te ha dado discernimiento para entender cuándo se está acercando el ataque, cuándo se está acercando el juicio, y entonces te levanta para que tú lo proclames, ese mensaje. El mensaje es de esperanza en este tiempo. ¿Qué es lo que tienes que comunicar? Tú ya entendiste que tú has sido llamado para proclamar el mensaje de la palabra del Señor en este tiempo, a tus padres, a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. ¿Cuál es el mensaje que tienes que dar en este tiempo? Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje de aliento, es un mensaje que les dice que Dios todavía no ha cerrado el tiempo de la gracia, que el corazón de Dios está abierto para que se acerquen, para que tengan esperanza en Él. Todas aquellas personas que están pasando por crisis emocionales, que tú conoces, que están cerca de ti, Dios te ha levantado para traer consuelo a sus vidas. Por eso es que seguimos compartiendo, por eso es que seguimos predicando, porque el Señor es el que nos ha llamado. Porque no es una cosa a veces agradable, como lo decía también el profeta Jeremías. Quise dejarte, quise apartarme de ti, porque a veces la palabra cuando viene de juicio, cuando viene una palabra fuerte para el pueblo, no es fácil, no es algo bonito, porque además la gente a veces no te escucha. Porque a veces la gente te tira de loco. Cuando el Señor te ha dado una palabra, a veces no eres escuchado. Y al igual que el profeta decía, quise alejarme de ti, pero fuiste más fuerte de que yo. Me venciste, me sedujiste y en tu amor fui seducido. De la misma manera tú has sido llamado para levantarte y para traer esperanza a aquellos que están sin esperanza en este momento. Pero también has sido levantado para traer una palabra de corrección, para traer una palabra que corrige, que instruye, que reprende, que exhorta a aquellos que habiéndole conocido se están apartando de sus caminos. Es importante que cuando tu hijo, tu hija se está apartando del camino, le estorbes ahí su andar, su caminar. No solamente que ores por él, sino que lo estorbes, que te pongas en la brecha, que lo incomodes, que digas cuál es la palabra del Señor que le está exhortando, que le está alentando, porque no quiere que se pierda, sino que se arrepienta, como decía la palabra que acabamos de leer ahí en Ezequiel. El Señor no quiere que los que están lejos de su camino se pierdan, no quiere que el pecador se pierda, Él quiere que se arrepienta, pero por eso la palabra del Señor a veces es suave, es delicada, de esperanza, pero a veces es dura, es de reprensión para aquellos que habiendo sido parte de su pueblo, le han dado la espalda,
que han olvidado aquella palabra que desde niños se les dio, que aquella palabra que desde niños se les instruyó, en la cual ellos fueron alimentados, comieron, caminaron sus primeros pasos. Es necesario hablarles la palabra para que vuelvan nuevamente sus ojos al Señor, para que cambien su forma de vida, para que se arrepienten y se postren ahí a sus pies, y entonces el Señor traiga aliento, traiga corrección y traiga perdón a sus vidas. Mi hermano, mi hermana, el Señor te ha llamado para traer una palabra, para ser atalaya, para ser el vocero de parte de Dios, para dar esta palabra de esperanza a los que están sin consuelo y sin esperanza. Él te ha puesto en un lugar privilegiado que es su presencia. Él te ha dado discernimiento para que entiendas los tiempos que estamos viviendo, para que sepas cuál es la palabra que el Señor está dando y está trayendo a través de ti a la vida de tus seres queridos, aquellos que no le conocen trayendo esperanza, y aquellos que habiéndole conocido dieron la espalda al Señor, y que ahora el Señor está corrigiendo para que nuevamente se postren a sus pies y el Señor traiga perdón y reconciliación. Te invito a que cierres tus ojos en este momento y a que clamemos juntos para que esta palabra se establezca en tu corazón y en el mío, para que el Señor nos dé fortaleza y para que podamos levantarnos para proclamar esta bendita palabra que el Señor está trayendo a tu vida y a la mía, como centinelas, como atalayas, como representantes de la voz y de la palabra de nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo clamamos, Señor, para que esta obra perfecta que iniciaste un día la continúes, Señor. Gracias porque la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Porque por ese amor eterno, Señor, tú nos has amado y nos has perdonado, Padre. Y sigues trabajando en nosotros. Tu Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros para dirigirnos a toda verdad, para consolarnos, para alentarnos, para darnos esperanza, Señor. Y en esa esperanza es que clamamos. En esa esperanza, en esa seguridad es que rogamos, Padre. Establece tu palabra en nosotros. Confirma la palabra que has hablado en nosotros. Levántanos con poder. Fortalece las rodillas cansadas. Sostén nuestros brazos, Padre, para proclamar tu palabra. Toma un carbón encendido de tu altar. Quema nuestros labios. Abre nuestra boca para proclamar tu palabra. Para traer esperanza, para traer aliento, pero también para alertar a aquellos que se han olvidado de tu camino, Padre. Todo esto lo pedimos para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de aquel ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Aleluya. Amén.